Este relato comienza desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Sin embargo, nosotros, para efectos de la exposición, de estudiar el texto, de tratar de extraer lo mayor posible de esta escena tan importante, quisimos distribuir en dos. La primera parte va desde el 1 hasta el verso 16 y hablamos de las tradiciones de los hombres y las tradiciones bíblicas. En esta tarde vamos a partir del 17 hasta el 23 y terminamos con esta escena. Y el Señor estaba dando una lección de verdadera pureza a los discípulos. Les está enseñando lo que realmente contamina al ser humano. Bueno, versículo 17 dice: cuando entró en casa. Si se fijan, hermanos, Marcos tiene la tendencia de hacer esto, de mencionar a Cristo Jesús como una tercera persona. Lo hace, por ejemplo, en el 14, dice: llamando así a la multitud, dijo. ¿Sí? Versículo 9, les decía también. Pero sabemos nosotros que se trata de Jesús. Miren el 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Entonces, hermanos, el protagonista o el que está llevando el tema es en realidad Cristo Jesús. Y cuando ella termina de dar la lección, que está en el versículo 16, cuando dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Dice que se entró a la casa. Los discípulos, hermanos, podemos imaginarnos, ellos ingresaban a la casa, sea para comer, para descansar, para asearse, solamente cuando Cristo entraba. Eso es muy especial. Pues dice que cuando entró a casa, y miren que Marcos es el único que trae este detalle. El mes pasado les mostraba cuáles son los textos paralelos. Y solo Marcos nos dice que entraron en una casa. Y no en una casa, en la casa, dando a entender de que ha sido el mismo centro de operaciones de versos anteriores. ¿Se acuerdan, hermanos? En las predicaciones anteriores ha habido una casa especial donde Cristo más se ha hospedado, la casa de Pedro, que queda en Capernaum. Pues ahí estaba de nuevo el Señor, y dice: entró en casa lejos de la multitud. Nuevamente, lo que siempre les he mostrado, hermanos, Marcos hace una distinción evidente entre multitud y discípulos. Otra vez la está haciendo. ¿Se acuerdan en aquella ocasión cuando Cristo da la parábola del sembrador? Los discípulos aprovechan cuando están a solas con Él y le preguntan sobre el significado. Pues en esta ocasión vuelve a ocurrir lo mismo. Ellos parece que están confundidos, que la lección que acaban de recibir es muy fuerte y no saben si el Señor está hablando en sentido figurado o que si de verdad lo que entra no contamina al hombre. Eso es un cambio de paradigma, de imaginario, de ideas, porque ellos ¿qué han sido enseñados por toda su vida? ¿Qué enseñan los judíos? Lo que mirábamos el mes pasado. Enseñan que las tradiciones de los hombres tienen que cumplirse para guardar purezas ceremoniales. Entonces, para el israelita era muy delicado el tema de purezas y el tema de impurezas. Esta lección es muy fuerte para ellos, tanto es así que cuando termina esa enseñanza, uno podría haber pensado, pero tan clara, ¿cierto? Pues termina esa enseñanza y cuando están en la casa, aprovechan la oportunidad, la privacidad, para preguntarle al Señor, y miren cómo dice, sobre la parábola. ¿Cuál parábola? ¿Cuál parábola? El Señor no está hablando de parábolas, pero para ellos es una parábola. Quieren creer que se trata de una parábola. Para ellos todavía es impensable que tengan que soltar a lo que tanto se han aferrado, a la tradición de lo impuro y de lo inmundo, y de lo puro y de lo limpio. Piensan que es una parábola. Entonces dice en el versículo 15: no hay nada fuera del hombre que por entrar en él lo pueda contaminar. Para ellos eso fue una parábola. Realmente no es una parábola, es un principio,
es una enseñanza, pero es difícil para ellos pasar esa enseñanza porque contradice toda su tradición, lo que han aprendido. Es un cambio de mentalidad muy fuerte para ellos. ¿Sí? Acordémonos, hermanos, que Marcos es el escribiente de Pedro. Eso explicaría por qué Marcos es el único que dice que están en la casa. Pedro le habría contado a Marcos la historia. Además, miren este otro detalle, versículo 17. Sus discípulos le preguntaron, da a entender de que todos, ¿cierto?, tenían esa inquietud. Los 12 tenían esa pregunta. Pero hermanos, miren Mateo 15:15. En Mateo 15:15 dice que el que hizo la pregunta fue Pedro. Como siempre, tomando él la vocería, el portavoz, le comunica al Señor la inquietud que los 12 tienen. Pero es una pregunta que todos tienen, realmente. Pero Pedro quiere hacerla. Entonces, lo que para ellos es difícil está en el versículo 15. Dice, también, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Ellos no entienden eso realmente. Explícanos eso. Por eso el Señor responde de esa manera, hermanos, versículo 18. Realmente es una respuesta muy fuerte. No les está respondiendo siquiera de una vez, sino que les cuestiona, les dice, ¿ustedes también no tienen entendimiento? Es evidente, hermanos, que esta lección, esta enseñanza del Señor, esa prédica, fue una prédica bastante ofensiva. Acordémonos que en estos días, quizás el día anterior a este, fue cuando Cristo habló de que Él era el pan de vida, ¿se acuerdan? De que había que comerse su carne, su sangre, y eso había ocasionado que la gente se ofendiera. Pues en esta prédica, que no sería ni siquiera un mes después, sino ahí inmediatamente, está predicando sobre que lo que sale es lo que contamina y no lo que entra. Esa prédica también es ofensiva para las otras multitudes. Es como si el Señor por fin estuviera alcanzando la fama, seguidores y fans, y cuando ve que todos están, hace que se alejen de Él. Enseñanza tras enseñanza, cada vez se torna más ofensivo. Pero ¿saben por qué es ofensivo? Porque ellos es más fácil seguir adelante con sus tradiciones que abrazar algo nuevo. Por eso Cristo decía, ¿se acuerdan? Que el que ha probado el vino añejo dice que el nuevo no es bueno. No se pone vino nuevo en odres viejos. Hay que nacer de nuevo para recibir la palabra. Pero ellos están aferrados a todo lo que han aprendido. Y se ofenden cuando el Señor les muestra, por medio de su autoridad divina, que deben cambiar esa mentalidad. Y esas ideas empiezan a ser reformadas por el Señor, por su palabra. Realmente son tan radicales que son pocos los que las entienden. Son pocos los que entienden esa frase. Lo que sale del corazón es lo que contamina, no lo que entra. Aún todavía hoy hay personas que luchan con ese versículo. Y ahorita vamos a mirar en otros textos del Nuevo Testamento que aún todavía, con base en esas ideas, las personas piensan que hay comidas prohibidas, que hay comidas que traen maldición, que hay cosas externas, tradiciones y religiosidades que pueden contaminar el alma. Entonces fíjense que esas inquietudes siguen estando vigentes. Por eso Marcos nos las deja clarito aquí, para que cada generación de la iglesia podamos ser corregidos y guiados en estas palabras. Vamos a Mateo 15. El versículo que les refería ahorita es 15:15. Decía, respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. ¿Sí? Pero ahora miren el 12. Dice,
Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír estas palabras? Hermanos, el Señor no va a cambiar el mensaje para que no suene ofensivo. Versículo 13. Pero él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Versículo 14. Déjenlos. Pero Pedro realmente no quiere decir se ofendieron, quiere decir explícamela a mí porque yo no entendí. Explícanosla a nosotros porque nosotros no hemos entendido. Los fariseos, cuando el Señor habla en parábolas, ellos son los que entienden. Es irónico eso realmente. Uno podría esperar que cuando Cristo predica, que cuando Cristo da una parábola, los que entiendan quiénes sean. Los discípulos. Pero usted va a mirar, sobre todo en Mateo, que los que siempre entienden las parábolas son los fariseos. Por eso se ofenden. Es más, en Mateo ellos sienten que es contra ellos. Y en esta ocasión, pues también. ¿Qué había acabado de pasar? Ellos quieren hacer caer al Señor, decirle: ustedes no se lavan las manos, incumplen las tradiciones. Sus discípulos, o sea, están culpando al Señor de un pecado. Eso es atrevidísimo. Pero hermanos, el Señor sigue adelante y da su enseñanza. Versículo 18, volvamos a Marcos. Podemos imaginarnos a Pedro: Señor, explícanos esta parábola. Y les dijo: así que también ustedes carecen de entendimiento. Parecen palabras decepcionantes, ¿cierto? Como cuando un maestro está frustrado de que el aprendiz no aprende. Ustedes también carecen de entendimiento. Versículo 18 dice: no comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera lo puede contaminar. Entonces miren esto, el Señor está respondiendo con otra pregunta. ¿Qué significa? ¿No entienden? Es más, en el griego, aquí lo que está el Señor diciendo es: ustedes están tan faltos de entendimiento como la multitud. Eso es lo que el Señor está queriendo decir. O sea, ¿cómo es posible que si la multitud no entienda, ustedes tampoco? Hermanos, a estas alturas del ministerio de Cristo, los discípulos siguen aferrados a muchas de las tradiciones y de los imaginarios de los judíos. Cuesta mucho desaprender y entender esto, el nuevo pacto. Pues es normal, hermanos. Si aún todavía 2000 años después hay cristianos que tienen miedo y no entienden el Nuevo Testamento, el Evangelio de la Gracia, ¿cómo podemos no comprender a los discípulos que están viviendo en pleno auge del Antiguo Testamento y en la transición al Nuevo Testamento? Es más difícil para ellos. Ellos han vivido su vida absteniéndose de lo inmundo, literalmente, todos los días de su vida desde la niñez. Y ahora el Señor les dice: no es lo que entra, sino lo que sale. Eso es muy radical para ellos. Les costará mucho desaprender. Les costará mucho entender el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Pero nos queda una pregunta, hermanos: ¿hasta cuándo los discípulos seguirían pensando como las masas? ¿Hasta cuándo la iglesia va a tener las mismas ideas que la multitud de afuera? ¿Hasta cuándo estaremos tan similares a los de afuera que pensamos igual? Pensamos lo mismo en moda, pensamos lo mismo en expresiones, pensamos lo mismo en comodidad, en modestia. ¿Por qué, hermanos? También en doctrina. Esta lección que está en Marcos capítulo 7 es muy contundente, y de hecho podríamos hasta pensar que por medio de esta lección ellos empezarían a abandonar, por lo menos poco a poco,
toda esa doctrina judaizante de la que proviene. Poco a poco empiezan a abandonar toda aquella religiosidad que tanto los caracterizaba. Esta lección es fundamental para un discípulo, para la comprensión de la conciencia cristiana. ¿Cuál? Esta. Todo lo que de afuera entra en el hombre no le puede contaminar. Hablando de entra por la boca, ¿no? Todo lo que entra por la boca. No se trata de ahora escuchar todo, porque como uno entra, ¿cierto? Sino de lo que se está hablando de comida. ¿Están hablando de qué? De que no se habían lavado las manos. Todo lo que de afuera entra en el hombre no le puede contaminar. ¿Por qué? Dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y eso también es fuerte, y sale a la letrina. Es fuerte. En otras versiones, por ejemplo, esta dice, va a la cloaca. Sí. A lecciones duras, palabras duras. A corazones duros, palabras duras. No entendemos. ¿No entienden, acaso igual que la multitud? ¿No saben que lo que entra de afuera por la boca al estómago termina luego en el inodoro? Es una pregunta, hermanos, retórica, para que aprendan la lección y se den cuenta de lo fácil que es. Entiéndanlo, porque no es así como se contamina uno. Uno se contamina de otras formas, y es de esas otras cosas que el Señor nos quiere guardar. No es de la comida, sino de otras cosas. Y esas otras cosas no están afuera, están adentro de nosotros, peor aún. Eso es más tremendo aún. Los fariseos estaban ocupados en podar todas las cosas que hubiesen a su alrededor para estar libres de impurezas. Pero sus corazones eran inconversos. Se abstenían de todo para no quedar impuros en lo externo, pero su corazón era impuro porque no habían nacido de nuevo. Entonces no es lo que de afuera entra en el hombre lo que lo contamina. Porque cuando comemos, la comida no va a nuestro corazón, o sea, al alma. Cuando comemos, la comida no va a la mente. Cuando comemos, la comida no se va al raciocinio. Cuando comemos, la comida no se va al espíritu, se va al estómago. Sistema digestivo. Acordémonos, hermanos, que los judíos tenían una estricta dieta de ciertos animales, cierta preparación, o sea, no solamente podía comer cabro, tenía que el cabro estar preparado con un reglamento literal. No era de que, bueno, voy a matar la gallina de aquí que ya está gordita. No, tenía que matarla, pero siguiendo un reglamento. El Señor les está enseñando que aunque no se cumpliera ese reglamento, aún así, eso no nos contaminaría en el alma. Las comidas dietéticas o dietas religiosas, las ropas religiosas, las obras externas, no pueden salvar nuestra alma. No pueden. No vamos a poder nunca hacer un traspaso de bienes con Dios. Yo a Dios le doy mis buenas obras y Él me da mi salvación. No se puede transar con Dios la salvación. Pero tampoco pueden contaminarla. Tampoco puede que el alma se pierda por ellas. Si no me otorgaron a mí, si este plato de comida, que para algunas religiones está prohibido, no me da la salvación comerlo o no comerlo, ¿por qué me va a quitar algo que ese plato no me dio? El plato no me dio la salvación, por lo tanto ese plato no me puede quitar la salvación. Entonces, ellos tienen que entender, el Señor les está explicando con palabras contundentes, pero de forma
aunque no parezca realmente paciente, les dice: a ustedes no los salva comer lavándose las manos o comiendo las comidas de Levítico 11, Deuteronomio 14, y tampoco, si comiesen alguna vez o abandonaran esas tradiciones, no van a perder lo que yo ya les he dado. Entonces ni salvan ni condenan. Los alimentos, sea lo que sea, van a la cloaca. Versículo 19 dice: no entra en su corazón sino en su estómago y sale a la letrina. Se elimina, dice la Biblia de las Américas. Y luego en paréntesis, la Biblia de las Américas lo pone en paréntesis, la traducción viviente también. La Reina Valera lo pone ahí seguidito. Dice: así que declaró limpios todos los alimentos. ¡Wow! Muy fuerte. ¿Quién está diciendo esa línea? Esa línea de Marcos. Ese comentario es de Marcos. Marcos está escribiendo a la iglesia de los de Roma, ¿se acuerdan? Y les está explicando a los de Roma que muchos venían del judaísmo. Y cuando cuenta esa historia, Marcos deja su enseñanza y el detalle. Declaró así limpios todos los alimentos. Dejó su comentario a Marcos, que había aprendido de Pedro. Declaró, el Señor es el que declara, o sea, Él da un decreto de que las cosas son así, de que los alimentos a partir de ese día son limpios. A partir de ese día, los alimentos empezaron a ser accesibles. Esa barrera que había de prohibiciones entre judíos y no judíos, los judíos con los gentiles, esa barrera tenía muchos refuerzos. El refuerzo de la ley levítica, el refuerzo de la comida, el refuerzo de las fiestas, el refuerzo de la ropa. Entonces todas esas leyes estaban hechas era para que Israel fuera diferente a los gentiles. Pero entonces Cristo, a partir de aquí, eso es una noticia muy especial para los hermanos de la iglesia de los de Roma. Para nosotros, el Señor estaba desde ese día empezando a quitar esa barrera. Poco a poco va quitando el Señor la barrera de división que había entre israelitas y no israelitas. Vamos a Romanos 14 y 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Esa lección, imagínense quién la está enseñando. Saulo, el que era el líder de la religiosidad. Miren ese cambio tan fuerte en la vida de este hombre, tan radical, que llevaba una dieta súper estricta. Ahorita está escribiendo en Romanos 14, 17 que el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Que un adventista pueda romper con sus líneas de dietas judaizantes y pueda entender la libertad que Cristo nos dio en su gracia. Sería un cambio maravilloso. Cristo, por medio de su palabra, purificó, o sea, declaró limpios a todos los alimentos. Vamos a 1 Timoteo 4, 3. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar nada
Cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. 1 Timoteo 4, del 3 al 5. Entonces fíjense, hermanos, que aún antes de Cristo haber muerto en la cruz, ya por su palabra había declarado limpios a los alimentos. Entonces ya no solamente por su sacrificio, más aún por su palabra. Todo lo que los cristianos comemos está santificado, porque Dios lo creó bueno para nosotros, para nuestro sustento, para nuestra nutrición, para nuestro provecho, para nuestra salud, para nuestro sostenimiento. Por consiguiente, cuando comemos lo que el Señor nos ha otorgado en bandeja de gracia, y lo hacemos con acción de gracias, con gratitud de corazón, le damos gloria al Señor, el Dios creador de todas las cosas. 1 Corintios 10:31, ¿se acuerdan qué dice? Sea que comamos o que bebamos, le damos la gloria al Señor, a Dios. Soli Deo Gloria. Comemos, Soli Deo Gloria. Cabro, Soli Deo Gloria. Comida del mar, Soli Deo Gloria. Cerdo, Soli Deo Gloria. El Señor nos ha abierto esa barrera y podemos disfrutar porque esto es bueno por su palabra. ¿Sí? Ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Comemos, gloria al Señor. Qué hermoso es cuando el pueblo de Dios alaba a Dios en cosas tan cotidianas como comer. Eso es la vida cristiana realmente, alabar a Dios aún así. No el domingo cantando solamente. Qué himnos hermosos, bíblicamente revisados, con todo el corazón, hermoso, hermanos, pero no es la única manera de adorar. Miren esto, hasta participando en los alimentos con gratitud, eso da gloria a Dios. Entonces el Señor Jesús está pensando es en las barreras de dietas, de comidas, que lo que estaban haciendo era dividirnos entre Israel y los gentiles. Si nosotros estuviéramos fuera de Israel, y Israel siguiera siendo el pueblo escogido de Dios, no pudiéramos ir para allá. Porque al pasar la línea tenemos que adoptar costumbres completamente nuevas, desde la ropa, el hablado, el idioma, la comida, el horario, el calendario, en fin. No, pues nacer literalmente otra vez. Pero entonces el Señor rompe la barrera para que ahora que por la fe en Cristo se ha abierto, podamos entrar con libertad. Y estar ahí en libertad, permaneciendo en la gracia del Señor. No vamos a retomar, hermanos, otra vez las cosas de los judíos. Ni vamos a repetir dietas pensando en que vamos a ser contaminados. Ojo, ¿no? Hay dietas por salud, hay dietas por otras intenciones, otras motivaciones, pero la que sea, de lo que se está hablando aquí es de que cuando las personas piensan que por comer algo se contaminan espiritualmente. O pierden comunión con Dios, o pecan, o sienten que ya están inmundos. Esas ideas tenemos que abandonarlas porque el Señor ya nos dio su gracia y libertad. Vamos a Colosenses 2:14. Cristo anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. También despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta, o lunas nuevas, o sábados,
Todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. 20. Siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó, dice, los rudimentos, o sea, los principios elementales, cosas básicas, del mundo. ¿Por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas como que no uses, no gustes, no toques? Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero en realidad no tienen ningún valor contra la carnalidad. Si alguno quiere hacer una dieta para abstenerse de colesterol, eso va a ser bueno para sí mismo, ¿cierto? La persona está cuidando también su cuerpo y eso da gloria a Dios también. Pero si la persona quiere abstenerse de colesterol, en realidad es para agradar, o más bien para sentir paz con Dios, ahí hay un grave error. Hay disciplinas que podemos establecernos a nosotros, que pueden darle duro trato al cuerpo, pueden dar cierta apariencia de religiosidad, ¿sí? Pero al ser cosas extrabíblicas, no son órdenes textuales de parte de Dios. Son cosas que se pueden llevar a cabo de forma individual. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo un devocional, como el que hacemos aquí, que es cronológico, y me he propuesto hacer la lectura de 3, 4, 5 capítulos según diga el calendario, es para mí, para mi propio beneficio, y eso tiene cierta apariencia de religiosidad, de disciplina, duro trato contra el cuerpo, en fin. Pero no se hace esto para conservar la salvación, ni es una orden textual de Dios que diga y se leerá la Biblia de esta manera. Hermanos, es una manera de disciplinarnos, es algo local, algo privado, algo personal. Ahí puede ponerse ejemplo el ejercicio físico, en fin, son determinaciones individuales que por medio de la libertad que tenemos en Cristo podemos realizarlas para nuestro propio provecho. Pero esos provechos que son para mí, no puedo exigírselos a otro como si vinieran de Dios. ¿Sí me entienden? Si algún judío, pensémoslo así, a un judío que llega a la iglesia, aquí de los colosenses, le cuesta mucho esto todavía, él todavía siente miedo al comer algo inmundo, pues el hermano puede seguir comiendo lo que come normalmente, coma como judío, no pasa nada. Pero pensemos que el hermano judío se siente mal comiendo algo raro, pero nos obliga a todos a comer como él come, o nosotros obligarlo a él que coma como nosotros. Eso no está bien, hermanos, realmente. Entonces miren, poco a poco el Señor fue preparando el camino para que las almas de su pueblo que estaban afuera de los límites de Israel, límites territoriales, límites étnicos, pudiéramos ser anexados después. Y ahorita que somos anexados, realmente ese muro de separación no está pronunciado. Si algunas congregaciones y sectas mantienen sus costumbres judaizantes, realmente son pocas. Pero la iglesia, el remanente del Señor, ya ha entendido, o por lo menos cada generación luchamos para enseñar y comprender, es que el muro de división ya se cayó hace muchos años. Bueno, vamos a Hechos 10, 9. Pedro subió a la azotea para orar, como al mediodía. Versículo 10. Sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado por sus 4 extremos a la tierra. En el lienzo
Había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Y miren, dijo Pedro: de ninguna manera, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces y de repente el objeto fue elevado al cielo. ¿Cuántos años han pasado desde la escena de Marcos 7 y Hechos 10? Pensemos, 20 años. Han pasado 20 años y Pedro todavía no ha entendido. A muchos creyentes nos pasa en muchas cosas de la Biblia, en muchos temas, en muchas prácticas, en muchas experiencias, que no entendemos las cosas sino hasta después de un buen tiempo. Quizás yo las pueda comprender, pero debo ser paciente con aquel que todavía lleva años y no ha entendido. Y si usted ha entendido algo que yo no he entendido, debe tenerme paciencia mientras yo algún día pueda entender lo que usted ha entendido. Aproximadamente 20 años han pasado. Pedro sigue teniendo la misma pregunta que el Señor se la respondió con palabras fuertes. ¿Qué le enseñó el Señor? Lo que entra no es lo que contamina, porque entra, va al estómago y luego va a la cloaca. ¿Claro, sí o no? Sí. 20 años después: Señor, no como ninguna cosa inmunda o común. ¿Cómo así? Volvería a hacerle el Señor la pregunta: ¿todavía son tan faltos de entendimiento? Respuesta: sí. Y seguimos siéndolo en muchas cosas de nuestra vida cristiana, y seguiremos siendo faltos de entendimiento en muchos temas hasta el final. Pero ser iglesia es aprender yo a llevar esa falta de entendimiento de mis hermanos en los temas que todavía les falta entendimiento a los demás y que quizás yo por gracia ya tengo. Viceversa. Entonces, esta enseñanza de Marcos 7, Pedro tarda en comprenderla. Pero miren algo: una vez la comprende, se la enseña Marcos, para que Marcos la escriba claro, lo que duró 20 años en aprender. Hermanos, esa línea que está en paréntesis dice: declarando así todos los alimentos. Duró Pedro 20 años para enseñársela a Marcos, para entenderla. Pero el Señor nos la dejó por el Espíritu Santo ahí clarísima, a nuestro alcance. Marcos la redacta textualmente. Cristo declaró limpios, o sea, quitó la impureza que antes se les había impuesto. ¿Quién impuso que la comida era inmunda? Dios. Dios fue el que impuso eso, por lo tanto solo Dios puede quitar eso. En Génesis el Señor le había entregado a Adán y Eva las cosas verdes. Luego en Génesis 9 el Señor les permite comer carne, menos sangre. Luego, hermanos, en Levítico hace limitaciones: solamente comida limpia, y esto que ustedes ven acá es inmundo. Deuteronomio, acuérdense lo que les dije en Levítico, vuelve y lo dice. Todo el Antiguo Testamento, la vida de los evangelios, sigue manteniéndose todas esas dietas. Pero a partir de Marcos capítulo 7, Hechos capítulo 10, Colosenses, Timoteo, Romanos, ya pasó. El mismo Dios que impuso la prohibición fue Dios el que dijo. Dios dijo: para mí el cerdo es inmundo, el conejo es inmundo, los peces que no tienen escamas son inmundos. Pero Dios mismo, Dios Hijo, quien es el supremo legislador, es el único que puede reformar la ley de Dios. ¿No se acuerdan de algo? Ya Cristo había hecho esto antes, cuando hablamos del día del Señor, del día de reposo. Cristo dijo: el Hijo del Hombre es Señor también
del día de reposo. Porque el Dios que dio la orden de que fuera el sábado, el legislador que dio esa orden, ese legislador es el único que puede reformarlo, cambiar el día. Fue lo que Cristo hizo. Las pautas, las maneras, las formas, las cambió, las reformó. Porque es el legislador. Es legislador, puede reformar la ley que le entregó. La ley es eterna, sí, igual que el Dios que la dio. Entonces, hermanos, el Señor, el mismo Dios que una vez declaró impuros los alimentos, es el Dios que ahora dijo que eran puros. Por la palabra de su poder a partir de ese día en Marcos 7. Que Pedro no entienda es diferente, pero ya lo declarado fue declarado. Si alguien no lo entiende, para él es inmundo, dice en Romanos. Pablo dice, si para una persona algo es inmundo, para él lo es. Si usted quiere abstenerse de algo, porque para usted eso contamina, para usted eso es malo, para usted lo es, para Dios no. Absténgase usted por motivos de conciencia, para que no haga algo que usted duda. Pero si no duda, no pasa nada si quiere participar de ello con acción de gracias. El tema que se está tratando podríamos distribuirlo en dos formas. Lo que ya no es inmundo y lo que sigue siendo inmundo. Ya vimos que no es inmundo, ya vimos. Con acción de gracias y oración por la palabra son santificados los alimentos. Amén. Ahora pasemos a que hay cosas que todavía siguen siendo inmundas. Vamos a Marcos 7, versículo 20. Entonces ya el Señor declaró qué es lo que no contamina al hombre. Ahora nos va a decir qué es lo que sí contamina al hombre. No contamina al hombre lo que entra por la boca, pero sí contamina al hombre lo que del hombre sale. ¿Cómo así? Y mire la explicación, mismo la da. Eso contamina al hombre. ¿Sale de dónde? ¿De qué manera? ¿Cuál de los orificios físicos, de la fisionomía humana? Está hablando ahora sí el Señor en términos espirituales. Dice el versículo 21, porque desde adentro, ¿de qué? Del corazón del hombre. El Señor está hablando de adentro, o sea, del alma, del corazón, de la mente. De ahí, ¿qué es lo que sale? Nombra 13 cosas. Voy a leerlo en la Reina Valera 2015. Malos pensamientos, inmoralidades sexuales, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, blasfemia, insolencia, insensatez. 13, nombra 13. Versículo 23. Todas estas maldades, dice otra versión, la Biblia de las Américas, vilezas, le dice, vilezas. Salen de adentro. ¿Adentro qué? ¿De la boca? No, del corazón. Y contaminan al hombre. Empecemos a hablar ahora de esta lista, hermanos. Los apóstoles ahora deben aceptar que lo que sale del ser humano es lo que en realidad lo contamina. O sea, lo que sale desde su interior. Esta declaración nos deja muchas enseñanzas realmente. Pero en resumen hay dos lecciones muy fuertes. Primero, la total depravación. Nos está enseñando que el corazón humano es pecador, que innato nace malo y que de ahí sale lo inmundo. Eso es lo que llamamos la doctrina de la total depravación. Y lo otro, que también es importante que el Señor está enseñando, es que el mundo espiritual es real, porque un mal pensamiento no se toca, o el engaño no huele,
La avaricia no se degusta. La blasfemia no es algo literal, es espiritual. Y lo espiritual sí afecta a lo espiritual. Es decir, estas cosas afectan el espíritu de la persona. O sea, el ser humano es cuerpo y es alma. Es decir, hay un cuerpo que no es contaminado por cosas que son espirituales, pero hay un alma que sí es contaminada con cosas espirituales. Es el corazón del ser humano que provienen esas obras de la carne, y las obras de la carne son las que contaminan al hombre desde adentro. Salen de dentro para contaminarlo desde adentro. O sea, provienen del corazón y afectan realmente nuestra comunión espiritual con Dios. Realmente. Y nuestra comunión espiritual con los hermanos. Nuestra comunión espiritual con la palabra, con los medios de gracia. El espíritu es afectado por eso. Antes sí se era afectado por la comida. Cuando Cristo rompe la barrera ya no. Antes era contaminado por malos pensamientos y por todas estas cosas. Ahorita todavía sigue siendo así. Ahí sí no hay cambio. Porque Dios sigue siendo santo y la exigencia sigue siendo santidad del corazón. Hablemos brevemente, hermanos, de cada uno de estos puntos, de estas vilezas. Les digo lo siguiente primeramente: no es una lista exhaustiva de lo único que contamina al hombre. O sea, las 13 cosas que contaminan al hombre y las demás no lo contaminan. Aquí no menciona idolatría, no menciona profanar el día del Señor, aquí no menciona deshonrar a padre y madre. O sea, esta lista no es exhaustiva, no es todo lo que contamina, es solamente ejemplos. Bueno, y ejemplos que están muy cerquita de todos nosotros, que son cotidianos para todos nosotros, incluyendo a los que quieren vivir bajo una fachada de legalismo, incluyendo a los fariseos que acaban de irse enojados y ofendidos, incluyendo a la multitud que se fue sin entender nada. Estas cosas sí nos afectan a todos y nadie nos escapamos de acá. Comencemos versículo 21. Primero, malos pensamientos. Esa expresión, más que apuntar a un pecado específico, sirve de encabezado a la lista. Es como, ¿se acuerdan la lista que aparece en Timoteo de los requisitos del pastorado? El primero es irreprensible, ¿se acuerdan? Decíamos en la exposición de eso que irreprensible en realidad es el encabezado de todo lo que se está hablando. Lo mismo está ocurriendo acá. El encabezado de lo que se habla es malos pensamientos. Entonces, más que un mal pensamiento sea un pecado, está diciendo como título, malos pensamientos. Primero, tal y tal cosa. ¿Sí? Hermanos, lo que vuelve inmunda a una persona, espiritualmente hablando, desde luego, puede tratarse de maquinaciones en contra del prójimo. Y esas maquinaciones están en la mente. No son reales, no son palpables, pero el corazón de esa persona está inmundo. Otro, ideas de autocomplacencia carnal. Eso también, hermanos. Versículo 21. Primero, malos pensamientos. Segundo, ¿qué sigue? Bueno, depende de la versión que tenga, ¿no? Sigue adulterio, ¿cierto? Permítanme uso esta. Voy a usar la Biblia de las Américas para esto. Malos pensamientos, fornicaciones. En la Reina Valera sigue adulterios. Pero bueno, el orden de hermanos realmente no afecta a la enseñanza. Adulterios. ¿Por qué parece en plural? El adulterio no es una sola cosa, ¿por qué habla en plural? El Señor está insinuando, hermanos, que todo tipo de actividad sexual ilícita por parte de personas que estén bajo el vínculo del matrimonio es un mal pensamiento y eso declara inmunda a la persona. O sea, no es solamente el adulterio físico, realmente hay muchas maneras
actividades ilícitas. Esa misma idea sigue. Fornicaciones, habla en plural, porque el Señor no está pensando solamente en que haya relaciones sexuales de solteros. No estoy pensando solamente en eso, o sea, sí, pero hay más, por eso lo pone en plural. ¿Qué es lo que había dicho ahorita? Todo tipo de actividad sexual ilícita, todo tipo de actividad que lo hagan los solteros. Lo de ahorita lo hacen los casados y en las fornicaciones los solteros. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos que esto lleva inmoralidades sexuales. Esa es otra expresión que algunas versiones traducen así. Cuarto, homicidios. ¿Cuál era el encabezado? Malos pensamientos. O sea, no se mata a una persona solamente físicamente. ¿Cuántos homicidios han ocurrido en nuestra mente, hermanos? Malos pensamientos. ¿Y eso es dónde está? Sale del corazón. Todo pensamiento contra la integridad personal de otra persona es homicidio. Es más, ustedes se acuerdan en 1 Juan, en los evangelios, aquí puede incluirse el odio. ¿Se acuerdan? Que el que odia al hermano es como Caín. Dice 1 Juan. También entonces Cristo dice, si no perdona a tu hermano, deja tu ofrenda ahí, si no lo perdonas tú tampoco serás perdonado, ¿sí? El rencor. Entonces cuando está hablando de homicidios está hablando también de esto, de odio, rencor, deseos de venganza, en fin, eso es homicidio. ¿De dónde sale eso? Del corazón. Y lo vuelve inmundo a la persona espiritualmente. Claro que por supuesto, eso lo va a llevar a, hermanos, a muchos otros pecados. Un pecado va a llevar a otro. Quinto, hurtos. Continúo, son malos pensamientos. Y el Señor y Larisa están metiendo hurtos. O sea, no se puede robar solamente físicamente, sino también en la imaginación. Llevar a cabo tan solo imaginariamente el extraer el bien de la propiedad de otra persona para yo adueñarme de eso es pecado. Eso es inmundo también. Eso es robo. Hurto. 6. Avaricias. Miren, otra vez en plural. Porque avaricias no es solamente ambiciones. Hay muchas cosas realmente que pueden entrar ahí y por eso es en plural. Avaricias. Pero en resumen, hermanos, estas avaricias son ansias. Les estoy haciendo definiciones basadas en los términos griegos. O sea, usé un comentario del griego bíblico para decirles lo más exacto de lo que significa, de lo que el Señor estaba pensando cuando dijo esas palabras. Porque si fuéramos al diccionario, pues hay más cosas, ¿no? Más significados. Pero el Señor dijo avaricias, está pensando en que tenemos ansias por tener cosas materiales, por tener poder. Ansias de más, de más, de más, de más. Eso es avaricias. Y eso sale del corazón de las personas. Y eso hace que la persona sí esté contaminada delante de Dios. ¿Qué pasaba, hermanos, cuando una persona estaba inmunda? Cuando comía algo inmundo, cuando tocaba algo muerto, cuando tocaba algo sucio, la persona tenía que ser expulsada de la comunidad. Mientras se purificaba, tenía que seguir un lineamiento con sacrificio, con agua, con sangre, con un polvo que se recogía en el tabernáculo, en fin, una ofrenda mecida. Bueno, entonces la persona quedaba cohibida de acercarse al tabernáculo, quedaba cohibida de tener una comunión, un acercamiento a la palabra, a la predicación de la palabra, a la enseñanza. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la Pascua que celebró Ezequías,
Dice que muchos no pudieron participar porque estaban inmundos, ¿se acuerdan? También dice que varios sacerdotes no pudieron ministrarla porque ellos estaban inmundos. Eso era lo que pasaba cuando alguien está inmundo, quedaba impedido de tener una comunión libre con Dios. Realmente nos damos cuenta de que esas cosas se desaparecieron y que siempre estamos en libertad para servirle al Señor. ¿Cuánto hubiera anhelado eso un levita o uno de una tribu de Rubén, de Simeón, que anhelaba servir pero jamás nunca pudo hacerlo porque estaba prohibido para él o estaba inmundo muy seguido? En cambio ahorita, hermanos, tenemos esa posibilidad. Entonces una persona que conserva todas estas cosas en su corazón, es como si pasara eso con esa persona. Queda como fuera de la comunidad, como impedida de la comunión, como si hubiera un estorbo para que entendiera la palabra, como si hubiera un estorbo para que pudiera recibir el mensaje, como si hubiera un impedimento para su santificación, en fin. Los efectos de la inmundicia de antes ya no son literales como antes, ahora, ¿no? Pero en lo espiritual sí siguen siendo así. Espiritualmente, si conservamos estas cosas en nuestro corazón, porque salen de ahí, pero si las conservamos y ahí las cuidamos, hermanos, vamos a estar impuros. Y eso sí es grave. No se lava las manos, se lava las manos, come ciertas cosas, pero está eso en el corazón, hermanos, eso es grave para todos nosotros. 7. Maldades. El Señor está queriendo decir lo siguiente: maldades significa cuando una persona no descansa hasta lograr hacer lo que pensó hacer. Eso es maldad. No descansa hasta lograr hacer lo que pensó mal. Puede haber sido adulterio, fornicación, homicidio, hurto, avaricia y todo lo demás. Eso es maldad. 8. Engaño. Esa palabra griega significa que es una persona tramposa. Pone como cebo, dice en el griego, poner cebos para que otros caigan, ¿sí? Eso es engaño. 9. Lascivia. Esta versión de la Reina Valera actualizada la traduce como sensualidad. Esa palabra lascivia significa, por lo menos aquí, que cuando el pecado reina en la vida de un individuo, esa persona no conoce la modestia y no conoce la prudencia. O sea, peca abiertamente y sin vergüenza. Especialmente eso está apuntando a pecados sexuales. Esa persona ya peca a que no le importa lo que diga. Ya esa persona hace público su pecado. No le importa qué piensen los santos de su comportamiento. Eso es lascivia. ¿De dónde sale eso? Del corazón. 10. Envidia. La palabra envidia en la Biblia significa que lo siguiente, es una palabra que en español es un poquito complicado explicarla, pero trataré de explicarlo lo más claro posible. Veo que un individuo está obrando mal, pero en vez de ofrecerle alguna solución, lo que hago es perseguirlo con la mirada. ¿Sí me entienden? Eso es la envidia bíblicamente. Perseguir con los ojos, dice en el griego literalmente, perseguir con los ojos. Puede ser porque le disgusta que le esté yendo bien, porque le disgusta porque quiere que le ocurra algo, como decía ahorita en el punto del homicidio. ¿Sí? 11. Maledicencia. También se puede traducir como calumnia en la Biblia de las Américas. Y en la Reina Valera actualizada lo traduce como blasfemia. Realmente es mejor la palabra calumnia para lo que el Señor está queriendo decir. Esta maledicencia que aparece también en Corintios es cuando la persona habla en forma negativa de otros, con injurias, con insultos, con maldiciones, con calumnias, con chismes. Esto es maledicencia. ¿De dónde sale eso? Del corazón.
Y eso hace que la persona esté realmente inmunda. 12. Soberbia. Que la persona manifiesta su desacuerdo con la autoridad a través de golpes. Esa palabra también se puede traducir como orgullo, como arrogancia. Y está pensando también en una persona engreída. ¿De dónde sale eso? El corazón. 13, y esa es la última de la lista, insensatez. Uno se acuerda de Proverbios, ¿no? Con esa línea. Proverbios tiene mucho que decir sobre eso. Pero no vamos a predicar sobre insensatez, entonces no. Voy a hacer solamente lo que estoy haciendo con nosotros, una breve definición. La insensatez es cuando una persona se aparta del buen juicio. Cuando la persona prefiere la indisciplina por encima de la sabiduría. ¿Sí? Y miren esto, hermanos. La lista comienza con malos pensamientos como un encabezado. Y la última es insensatez. La palabra insensatez también se puede traducir como estupidez. Literalmente. Entonces, la estupidez sirve como conclusión para hablar de qué es lo que sale del hombre, del corazón del hombre. Es una enseñanza muy fuerte la que el Señor está dando. Y para el Señor es estupidez, es insensatez, es negarse a aceptar su palabra, negarse a abandonar esto que sí es lo que nos vuelve inmundos. Los fariseos fueron insensatos, y en la otra palabra, al rechazar la palabra de Cristo, que fue clara, se ofendieron en vez de recibirla. Las multitudes se fueron sin entender, insensatez. ¿Sí? Para terminar, hermanos, pregunto esto. ¿De qué serviría abstenernos de ciertos alimentos si conservamos un corazón soberbio? ¿Qué sentido tiene guardar tradiciones, así sean buenas, si albergamos en la mente malos pensamientos? Es más importante preocuparse por comer con las manos puras que por llevar una vida libre de inmoralidad. Esas reflexiones, hermanos, deben guiar nuestro día a día y nuestro caminar en el Señor. Oremos.